Saludamos con el segundo invitado, abogado Edison Cando. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en Directo. Hola, mi querido Jaime, Mónica, qué gusto saludarles. Gracias por la invitación, saludarles a todos los seguidores de este prestigioso medio de comunicación digital. Un abrazo fuerte. Abogado, cuéntenos, usted es representante de colectivos perjudicados por la banca. Incumplimiento en el refinanciamiento de deudas. El gobierno anunció con bombos y platillos que se iban a refinanciar deudas. ¿Se está cumpliendo esto? Bueno, a ver, al presidente de la República se le ocurre emitir un decreto ejecutivo el 5 de noviembre, en el cual pues ordenaba a todas las entidades, tanto públicas como privadas, a generar el denominado auxilio financiero. ¿De qué se trata esto? Es que el mismo decreto se señala y dice que podrán instituciones del sistema financiero diferir sus deudas hasta la última parte de la tabla de amortización hasta 90 días. Claro, de esta forma le vendieron la idea a la ciudadanía y la ciudadanía decía, a ver, claro, voy a gozar de ese beneficio que está diciendo en el decreto ejecutivo, pero recuerden ustedes también que a la par en la Asamblea también se estaba tratando la ley denominada también de alivio financiero. ¿Qué pasa? Que avanzábamos los días y mucha gente, yo incursioné un año por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ahí pudimos generar una política o una reforma de ley para que hubiese seguimiento respecto a un diferimiento. ¿Por qué? Porque después del paro del 2019, después de la pandemia, mucha gente también se quedó sin trabajo y las secuelas luego fue caer en temas coactivos y demás por no poder alcanzar a pagar préstamos hipotecarios. En ese entonces la gente aquejaba. Entonces, claro, había bajo dos modalidades, los que eran bajo el régimen del Código Orgánico Administrativo, que te daba la facultad tan solo por 24 meses poder arreglar tu deuda o solucionar tu deuda. Luego, los que estaban bajo el régimen de Código de Procedimiento Civil, te daban un rango máximo alrededor de 10 años, pero bajo estricto análisis, digo estricto, más bien sería un favorable y beneficiario plazo que era hasta 10 años. Bajo esas premisas, nosotros tuvimos con un equipo técnico y yo a la cabeza y con mi puño y letra presentar directamente a la Asamblea una reforma de ley para que el BIES goce hoy actualmente y es una ley bajo algunas mesas técnicas de trabajo también y una condecoración que me hicieron en la Asamblea de haber proyectado esta reforma y de haber plasmado luego el pedido de muchos ciudadanos que se veían embaucados en esta deuda. Entonces, luego pasó y hoy por hoy ya el BIES cuenta con un plazo de hasta 30 años poder diferir sus préstamos, los que cayeron bajo la vía coactiva. Bajo esas premisas se identificó una gran población de ciudadanos y ahora con la idea de esto y porque ahora en este momento salió el representante de la Asociación de Bancos a decirnos que vamos a tener este riesgo financiero con el diferimiento de estas deudas. Pero claro, para que se analice muy técnicamente, en este decreto ejecutivo no habla de condonadas ni perdonadas. Aquí trata es netamente de diferir a la última parte de amortización para que pueda los ciudadanos, no sé, organizarse, aliviarse, pero aquí es los que comúnmente conocen a la última parte de ahí comenzar. Pensemos que hoy termino mi préstamo de pagar y adelante yo pagaré lo que su determinado momento que suplemente en estos meses me dieron la facultad o la posibilidad de diferir por 90 días. Pero ¿qué pasa aquí? Claro, esto se vendió la idea a la ciudadanía pensando en el tema de ley, es decir, los cortes de luz, sin dar que todos los días las instituciones públicas estaban desvinculando fios, las entidades privadas estaban sacando gente también y los pequeños y medianos emprendimientos quebrando porque no podían abrir su negocito en la hora que correspondía o porque al gobierno se le ocurría dar en la madrugada donde no se hacía nada el tema de las horas que se activaba la luz. Entonces, bajo estas premisas, nosotros cogimos y las denuncias también presentamos en la Asamblea Nacional y le conmino a la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización que avance con la ligereza del caso y se atienda a quién y les exija a las entidades que corresponden dar seguimiento, es decir, generar planes de acción que se permitan tanto a las de bancos que regula a los bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que regula las cooperativas y también la
digo yo, la denominada Defensoría del Pueblo, que dice velar por los derechos, y actualmente yo no sé qué está velando, pero entiendo que algo deberíamos exigir que cumpla, ¿no? Entonces, estas instituciones son las encargadas que deberían estar pidiendo mes a mes cuántas operaciones financieras bajo este tipo han realizado. Para mí parecer, por lo menos siquiera debería estar siquiera el 50% del sistema financiero ya con este alivio financiero generándose. Y le digo eso porque pensemos en la otra ley que se trataba a la par, respecto al tema del alivio financiero. Ahí, en cambio, para mí es dudoso cuándo lo irán a cumplir, no lo sé. ¿Por qué lo digo? Porque ahí sí vamos a tener o van a tener que levantar reglamentos instructivos para que se plasme esa ley que fue ya promulgada y sea atendida o beneficie a la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es mi criterio? Si acá teníamos un decreto en el cual era de inmediato cumplimiento y no lo están haciendo, hoy quizás me han llamado algunos medios de comunicación, de hecho ciertos periodistas me han dicho, bueno, ahora sí, bueno, el banco ya tiene otra visión bajo algunas denuncias que hemos hecho a nivel nacional y ha habido una buena acogida, pero debería ser en su totalidad y no debería haber este tipo de denuncias, o dejen de burlarse del país y de la pobre gente que está quebrando si no tiene cómo llevar honradamente el pan diario a sus hogares. Entonces, esto hace que se haya levantado la voz y haya familiarizado y se haya armado este colectivo y se haya presentado formalmente esta denuncia en la Asamblea Nacional para que se dé tratamiento. Pero si no se le está empujando, si no se le dice a la ciudadanía, los funcionarios están esperando a ver qué pasa con el gobierno, qué pasa con las elecciones, y dejan ahí y crean una cortina de humo, presumiblemente dándose o queriéndose dar un baño de popularidad, y es lo que para mi entender ha pasado. Pero ojo, mientras de estas dos leyes se estaban la una obligando, diciendo que se cumplo, profesando que así va a ser, en la Asamblea también al BIES se le ocurre hacer su agosto en el mes de septiembre, y digo coloquialmente porque así dicen cuando ganan un beneficio. En el mes de agosto, perdón, en el mes de septiembre decide el BIES hacer su mes de agosto. ¿Cómo? Le ordena a todas las personas que tienen los denominados préstamos hipotecarios generar un cambio de aseguradora. Y yo digo, la pregunta es aquí, ¿por qué cambian a 3 aseguradoras algo que cuando tú sacas un préstamo ya se entiende que lo tienes? Entonces, primero, socialicen dos cosas: el porqué de ya no continuar con esta empresa de seguros que en su determinado momento ya nos impusieron, y ahora da la casualidad que nos ponen bajo un comunicado que dicen que los deudores de créditos hipotecarios podían escoger una de las 3 empresas que a continuación les detallo: Hispana de Seguros y Reaseguros, Compañía de Seguros Ecuatoriano-Suiza y Latinas de Seguros. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí deberían ellos, respecto al tema del seguro de desgravamen, decir cuáles las ventajas y desventajas de ir con estas aseguradoras, receptar sus denuncias sus aceptaciones de estas aseguradoras a través de sus medios electrónicos, tener una base de datos, porque BIES cuenta con una base de datos en Excel nomás. Tienen tanto dinero y no se preocupan de implementar temas tecnológicos. Cada año hay un arrastre de alrededor de más de $100 millones y no saben en qué gastarse. Tanto es así que tienen descuidado. Más adelante les doy un detalle también que públicamente están denunciando en Guayaquil, un gran conglomerado también de la gente que está vulnerando, sacando préstamos con otras personas, préstamos quirografarios, y no se dan cuenta de esta alarma que está causando a nivel nacional. Pero bien, respecto a este tema, de este beneficio de estas aseguradoras, da la casualidad que antes de que continúe con ese tema, y solamente como para precisar algo, usted ha indicado que las personas que se encuentran o que tienen como acreedor hipotecario al Instituto Ecuatoriano, al BIES, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tenían o contaban con sus operaciones crediticias amparadas o respaldadas en el seguro de desgravamen que tuvieron que adquirir cuando obtuvieron el crédito, ¿verdad? Y usted indica en este momento que hace unos meses o hace pocos meses el banco ordenó que estos créditos pasaran a otras aseguradoras. Y usted ha indicado que esa aseguradora una de esas es Hispana de Seguros, ¿es correcto? A ver, son estas 3 empresas. Pero Hispana una de de ellas Seguros es y Reaseguros. Sí. Ya, a mí lo que me sorprende, porque lo que usted me acaba de indicar, me llama la atención severamente, Jaime y ciudadanos, porque quien hasta hace poco era el director del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social era nada más y nada menos que el señor Cabezas Cler,
que hoy en día es el superintendente de bancos y seguros y que toda su vida ha sido accionista, pues, y director de Hispana de Seguros. Entonces, estamos hablando de que una persona que trabajaba en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que lo dirigía, direccionó las operaciones crediticias para que los ciudadanos que están como deudores del banco vayan a obtener o vayan a contratar el seguro de desgravamen en esa empresa que históricamente ha estado vinculada a este personaje y que este personaje hoy en día también está como superintendente de bancos y seguros. Eso es lo que tenemos. Adicional. La razón no pide fuerza de entender. A ver, estas tres empresas se están repartiendo al hacer esta operación financiera, ¿no es cierto? Da la casualidad que si, por ejemplo, en su determinado momento, es decir, hasta el mes de septiembre, a finales, con la aseguradora que estaba en su determinado momento, generaban o pagaban los ciudadanos $430, al hacer esta operación, da la casualidad a $460. El giro de negocios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es alrededor de $2 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que sumando esta cantidad, la operación alrededor de $60 millones que estarían repartiéndose estas tres aseguradoras. Ahí es donde comienza la trampa, que el 90% de los ciudadanos que son y tienen préstamos hipotecarios no conocen y desconocen total del cambio de aseguradoras que en su determinado momento ellos a dedo están, entiendo, implementando esto. Lo digo eso y es una vulneración total porque se presume que el gobierno, mientras hablaba de un supuesto alivio financiero, perdón, el BIES estaba haciendo su agosto acá. Hay una situación particular que usted también ha indicado y que a mí me parece importante que los ciudadanos conozcan. Ha citado usted tanto el decreto como la ley de alivio financiero. Y a mí lo que me preocupaba era de que en el decreto, básicamente, una de las palabras que se utilizaba era podrán. Entonces, cuando utilizamos la palabra podrán, queda prácticamente a la potestad de cada una de las instituciones financieras otorgar, no otorgar, conceder o no conceder en base a las evaluaciones propias del crédito. Y ahí viene la discusión, Cando, porque muchísimos ciudadanos se han acercado. Y ojo, esto pasa más en la banca pública, en el Banco del Pacífico, por ejemplo, en donde los ciudadanos dicen, es increíble, por ejemplo, tengo una operación crediticia en el banco tal, que es privado, y ahí sí me concedieron las facilidades, me explicaron, me dieron el periodo de gracia, me explicaron que la cuota no la pago ahorita, sino que la voy a pagar al final. Pero en el Banco del Pacífico no. Entonces, hasta dónde riñe, y ahí sí coincido con lo que usted ha manifestado, más allá de que se expide una ley de alivio financiero, que también se la hizo cuando fue la época de pandemia, lo recordamos, y que no funcionó, más allá de que se expidan las leyes, que las vendan con bombos y platillos, que digan, sí, esta es la gran solución para las personas que están perjudicadas por la crisis energética. No hay realmente un control y un seguimiento por parte de las entidades, yo no digo para obligar, sino para hacerlas sujetos de la obligación de también empatizar con la situación de los ciudadanos que han perdido sus empleos, que han cerrado sus negocios y que su situación no es pues porque ellos no quieren pagar, no es porque no les ha dado la gana de pagar, sino porque las crisis que ha creado el gobierno nacional, todos desde la pandemia, y que no nos han permitido salir adelante, no le dan pues realmente un mecanismo de alivio a los ciudadanos y en realidad los ahogan. Y yo tengo la experiencia de haber sido juez en algún momento y haber conocido estos casos, pero es que los bancos no pierden. Los bancos se te llevan las cosas, te quitan todo y te dicen lo siento mucho, pero le di oportunidad, pero si ya no pudo, pues ya no pudo. Entonces, ¿hasta qué punto se exigiría o ustedes como gremio, como personas agremiadas que se encuentran tutelando estos derechos de las personas que son deudores de la banca, ven o visualizan un mecanismo serio de, no voy a decir obligación, pero sí de cumplimiento de lo que en teoría en las leyes ya está constando? Mi querida Mónica, a ver, algo muy, muy responsable y que la ciudadanía nos entienda. Mire, por el amor de Dios, primero dejen de burlarse del país, ¿no? Y no ofrezcan lo que no van a poder cumplir. A ver, usted es abogada y conoce tal cual, si bien le dejan a nivel discrecional una parte donde podrán, lo dicen obviamente en el decreto, pero también te da una opción, y siempre a nivel jurídico, como abogado vas a buscar lo mejor, ya sea para un reo, ya sea al principio pro operario para el trabajador.
todo lo que sea favorable para la ciudadanía. Aquí también, pero te dan una opción en donde te dice, pero podrán también diferir para 90 días. Entonces, si no van a hacerlo aquello, entonces no pongan en el decreto ejecutivo. Y eso es lo que la gente quiere. No se habla de condonar ni perdonar intereses, tan solo que le trasladen a la última parte este tema de este ejercicio financiero. Pero ahora bien, la banca en este momento debería ponerse la camiseta del Ecuador, la mano en el corazón y decir, toda la vida hemos ganado respecto a años, el tema de los intereses y demás. Mire, la banca respecto a la tasa activa y pasiva. La tasa pasiva es cuando nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, los de a pie, tenemos quizás un poco de ahorros, por así decirlo, que dudo mucho en ese tiempo lo tenga. ¿Sabe cuánto nos paga la banca por tener esos dineritos dentro de nuestras cuentas? Entre el 0,3 y al 0,5%. Pero vamos a la tasa activa. La tasa activa, ellos prestan con nuestro dinero alrededor, los bancos del 17 hasta el 20%, que son intereses altísimos. No se diga las cooperativas que oscilan hasta el 36%, peor aún las cooperativas. Entonces, mire, con un dato específico, la banca dice que el año pasado, no van a decir porque este año no, es que uno se irá el año fiscal o de lo que sea, está dando datos erróneos. No, la banca dice, según ellos, y se victimizan y dicen que el año pasado tienen un debacle económico. Tal debacle para ellos es que como ganancias tienen 672.7 millones de dólares, es decir, el 11.8%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la banca nunca pierde. Este momento no les estamos diciendo, así como la ley que se debatió en la Asamblea, condonen o perdonen intereses, que yo dudo mucho que va a llevar para que ya se lleve a cabo el tema de ese beneficio de ley. Pasará muchas cosas si no viene otro gobierno y capaz lo deroga. Pero en todo caso, porque en derechos como se hace, se deshace. Pero el tema es que acá es algo que es tan directo, que ya le venden a la ciudadanía, que ya dicen que en verdad van a tener ese alivio financiero y no lo han cumplido. Esa es una burla con letras mayúsculas, que no lo han hecho. Entonces, yo le conmino al presidente, ya que anda ofertando, que dice que va a traer a nivel internacional e implementar algunas empresas que inviertan en el Ecuador, ¿por qué no invita a la banca internacional a que también vengan, que sí la hay, responsablemente, y nos den pues créditos entre el 3 hasta el 5% y no a esos intereses que nos tienen entre la espada y la pared, mi querida Mónica y Jaime? Pero abogado, aquí hay un problema gigantesco y realmente usted ha abierto la puerta a la competencia leal, es decir, a que venga alguien y te obligue a bajar las tasas porque, tal como usted lo ha dicho, los bancos ecuatorianos, los tradicionales, los que incluso superaron el embate del feriado bancario, se han mantenido y han hecho de las suyas pese a las adversidades, pese a las circunstancias. En la pandemia, de forma totalmente indolente, pese a que existía la ley, se embargaron casas, se llevaron carros, es decir, nunca perdieron. Y entonces esa reflexión de ponerse la camiseta, esa no lo tienen los bancos definitivamente y las cooperativas tampoco. Sin embargo, hay un problema más grande con lo que se pudiera haber planteado con respecto a que venga inversión extranjera y ahora banca privada. Y es que tenemos un país donde no hay seguridad jurídica. Entonces, yo invito o pudiera invitar a la banca privada a venir. ¿Y qué pasa y qué ocurre si nos mantenemos en este gobierno 4 años más, Dios no quiera, y resulta ser que un día se levanta, mal geniado el señor presidente de la República, y se le ocurre que el contrato, que la situación del banco tal, está de forma irregular, como siempre utiliza, y pacatán? Hay un problema de seguridad jurídica mayor, porque ya no solamente es la ley que no se cumple para nosotros los ecuatorianos, sino que con qué garantías una empresa extranjera, un banco si se quiere, puede venir a un país donde no hay seguridad jurídica, en donde no se respeta ni lo mínimo, qué condiciones, qué garantías transparentes y seguras para estas personas pudieran haber dentro del territorio como tal. A ver, un poco para cerrar la idea, y es importantísimo. Total de acuerdo con usted, Mónica, y es asimismo lo que tiene que generarse esta política, ¿no? ¿Cuándo va a querer venir a invertir todas estas empresas, sino cuando haya en verdad una seguridad jurídica muy buena en el país? Pero eso tendrá que pasar. Pero ¿cuándo va a pasar aquello también cuando la gente, yo digo, yo ya pensando por último bajo el principio de buena fe, yo no siquiera creo que es el problema del gobierno. El problema es que somos nosotros los que estamos quietos, pasivos, y no alzamos así como esto una voz de protesta, una voz de donde ya no dejarnos aplastar ni humillar con esta banca, yo digo, de los denominados chulqueros de cuello blanco, y decirles, porque ellos se han puesto solitos en ese pedestal donde nadie lo ha puesto sino ellos mismos. Entonces la idea en este momento
es generar este tipo de protestas, exigir. La gente de a poco se ha ido sumando muchísimo respecto a esta vulneración que están haciendo, porque usted puede darse cuenta cómo pueden pagar, cómo pueden cubrir esos rubros cuando no tienen trabajo, cuando las horas han sido, decían que no nos iban a subir todo es una mentira. Dijeron que no iban a subir la gasolina y los tienen, nos subieron, dijeron que no iban a subir el tema de algunas, del IVA. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde han enviado? ¿De qué seguridad se habla? Entonces, son algunas como esas en las cuales yo le conmino al presidente o sus asesores, dejen de hacerle que meta la pata el presidente, con eso está burlándose del país. Yo quiero, y también combinarle a las entidades públicas, como les dije, y contestando una parte de la pregunta que no le contesté anteriormente, ¿quiénes son las entidades que deberían estar regulando? La superintendencia de bancos, hoy por hoy, no sé por qué, entiendo que ya hay un nuevo superintendente de bancos, pero el tema es que no esperen que no llegue la autoridad máxima, deben estar encargados, y no porque están esperando estar encargados, no lo hagan los planes de acción inmediatos de cumplir respecto a aquellos, y no denuncien esta omisión o este incumplimiento. El presidente delegue una comisión que dé seguimiento desde la presidencia a que en verdad esta ley sea plasmada en beneficio de la ciudadanía. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque a detalle históricamente estamos viendo de que la banca no ha perdido. Así que les conmino a que dejen de estar ahí calentando nomás el puesto, y levanten procesos y levanten instructivos, y de verdad ayuden a la gente que hoy por hoy tanto lo necesita. ¿Cómo describir este gobierno, abogado? Mire, no lo digo yo, los números lo tira él solo y con sus voceros, pero yo creo que de por sí las cosas están cayendo. Puede decir muchas cosas de él, que de hecho está ganado la presidencia y demás, pero de verdad, a mi juicio de valor, con todas estas vulneraciones que se está dando a nivel de la ciudadanía, de verdad es inconcebible. Hay gente que ni siquiera quiere saber, por lo menos en Quito, al cual represento un fuerte número de gente que es de a pie, los buses, los taxistas que dicen, miren, nos sacamos ya para este segundo semestre las llantas para pasar la revisión, y hemos sacado con tarjetas de crédito, no ha habido el mismo movimiento poblacional o de negocio, entonces estamos quebrados, queremos hacer este auxilio financiero. Entonces, ¿cómo describir? Pero si la razón no pide fuerza de entender, para mí está cayendo en debacle por todos los incumplimientos que le ha ofrecido al pueblo y no le ha cumplido. Yo creo que la mentira repetida muchas veces termina siendo verdad, pero en lo que está haciendo, de verdad, yo creo que el pueblo ecuatoriano está levantándose y está abriendo los ojos cada día más. Muchísimas gracias, abogado Edison Cando, por haber participado de este espacio. Disculpe algún exabrupto, la verdad, todas estas cosas que son injustas, y ser representante y vocero de esta gente hace que un poco comience a elevarse un poco el ánimo, pero todo para nada, realmente esas son las voces altisonantes que se necesitan hoy en día, que hablen frontalmente y que digan las cosas como son, porque de lo contrario sería ser cómplices en el silencio de todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, abogado, y esperando contar con usted en otra ocasión. Solo espero y les digo, la verdad no los tengo miedo. Todos los medios de comunicación me han dicho, mire, pero vas a ser objeto de persecución y demás. La verdad, qué bueno terminar por último en algunas cosas, pero jamás me van a callar y jamás voy a permitir que la gente de a pie termine siendo vulnerada como lo está haciendo. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo fuerte al pueblo ecuatoriano. Gracias al abogado Edison Cando, representante de colectivos perjudicados por la banca. Ahí está exponiendo el caso de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y el gobierno se hace de la vista gorda y mira para otro lado. Muchas personas están comentando en el chat y esa es la realidad. La realidad es que cuando vas a pedir la aplicación de este decreto, porque claro, escuchas al presidente de la República, escuchas a los miembros de la bancada de ADN, que casualmente son los que manejan estos temas, que ya está la ley de alivio financiero, que ya la banca no va a hacer tal cosa. Sí, pero la banca hace oídos sordos, y entonces cuando los ciudadanos se acercan porque se les venció su letra de su tarjeta de crédito, porque no han podido pagar el crédito hipotecario, porque no han podido pagar el crédito de consumo, ¿qué es lo primero que les dice la banca, la cooperativa? No todas, evidentemente, pero la gran mayoría, de acuerdo a lo que hemos podido ver en varias redes sociales, es que les dicen, bueno, póngase al día. La pregunta es, ¿cómo se van a poner al día? Primero. Pague primero y luego vemos el refinanciamiento. ¿Cómo me pongo al día? ¿Cómo? Oiga, ¿Cómo? Yo recuerdo en la pandemia nos dieron a nosotros ese famoso alivio financiero. Sí, también en la ley, en la ley de la pandemia. Sí, también. Yo pensé que era automático y había que ir al banco, llamar al banco y de ahí lo incluían en una lista, 3 meses y nada más, ¿no?
y después de los 3 meses tenías que pagar intereses sobre los intereses, pues, ¿no? Eso no pararon de cobrar. No, y es un tema bastante... Son unos farsantes, unos mentirosos. Todo es negocio nada más en este país. Desde el 2020. Y los gobiernos alcahuetes, desde la época del sátrapa de Lenín Moreno, luego vino el banquero Lazo, y este también es banquero, pues. Aunque él dice que no. Tienen bancos que no Dice se hagan, que él no beneficia a los bancos. que no se hagan los... Y es una crisis que se viene arrastrando desde el 2020 y que la gente no ha podido salir de ese debacle porque las medidas económicas pues no están direccionadas para beneficiar a la población, sino para beneficiar a pequeños grupos de poder económico.